Can Yaman ha dejado a todos boquiabiertos. Sí, como lo oyen. Parece que el secreto de su supuesta boda con Demet Özdemir por fin ha salido a la luz. Y créanme, esto tiene miga. Estábamos todos esperando esa boda, ¿verdad? El romance que parecía sacado de una telenovela, las fotos románticas, los rumores, y de repente silencio. Bueno, pues parece que Can ha decidido hablar. Y no se guardó nada. Según lo que he estado leyendo por ahí, y créanme que he buscado hasta debajo de las piedras, Can Yaman ha confesado que nunca hubo boda. ¡Boom! Así, sin anestesia. Muchos pensábamos que se habían casado en secreto, que era una boda íntima, lo que sea. Pero no. Para ser honestos, esto me deja un poco. Cara pensativa, ¿cómo decirlo? Un poco desconcertada. Porque las pruebas parecían tan sólidas. Las fotos, las declaraciones. ¿Todo mentira? Lo que yo creo que está pasando es que esto ha sido una estrategia de marketing brutal. Y les ha funcionado de maravilla. Han mantenido a todo el mundo pegado a la pantalla, esperando la confirmación. Muchos dicen que esto es porque la relación ya no daba para más y prefirieron no formalizarla. Otros, los más cínicos, sospechan que todo esto ha sido una campaña para promocionar sus proyectos individuales. Y la verdad, yo me inclino más por esta última opción. Les ha salido a pedir de boca. Han tenido a la prensa y a los fans hablando de ellos sin parar. Imagínense toda esa expectación creada, toda esa conversación. Eso vale oro para sus carreras. ¿Y qué pasa con Demet? ¿Ella estaba al tanto de todo esto? Porque si no, mal vamos. Pero vamos, que entre ellos seguro que había un pacto. Es muy difícil que algo así se filtre y que no haya un acuerdo previo. A ver, poco quiero ser la mala del cuento. Quizás sí que hubo un momento en el que pensaron en casarse. El amor es así de caprichoso, ¿no? Te levantas un día y dices quiero casarme. Pero luego la vida, el trabajo, la fama, todo te da un bofetón de realidad. Y quizás se dieron cuenta de que no era el momento, o que no era lo que realmente querían en ese instante. Pero de ahí a montar toda esta película. Uf. Es para pensárselo. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué viene ahora? ¿Seguirán siendo amigos, como dicen ellos? ¿O esto ha roto algo definitivamente entre ellos? Yo personalmente creo que esto les ha unido más en cierto modo. Han pasado por algo juntos, han jugado con la atención mediática y han salido airosos, al menos en términos de publicity. Yo sinceramente esperaba algo más romántico, algo más de película de Hollywood. Pero parece que la realidad es mucho más pragmática. Y, ¿saben qué? A mí me gusta ese punto de maldad estratégica. Les da un toque más interesante, ¿no les parece? No son solo caras bonitas, también saben jugar sus cartas. Y ahora, la parte que a ustedes les interesa, ¿qué va a pasar con Can y Demet? ¿Se reencontrarán en algún proyecto? ¿Volverán a salir juntos? La verdad es que la imaginación vuela. Pero algo me dice que esto no ha terminado aquí. Pero bueno, déjense de especulaciones y cuéntenme ustedes. ¿Creéis que esto ha sido una estrategia de marketing, o que realmente se distanciaron por motivos personales?